Déjeme que le explique a nuestros espectadores que le hemos llamado en numerosas ocasiones cuando desde el Gobierno se lanzaban mensajes muy críticos contra la Judicatura, en algunas otras ocasiones en las que desde el Gobierno han venido a decir que hay parte de la Judicatura que está politizada y que en todas esas ocasiones usted con mucha amabilidad ha declinado esa posibilidad de hablar con nosotros, de hablar con nuestra audiencia. Así que comenzaría por preguntarle por qué esta noche sí. ¿Ha sido ya la gota que ha colmado el vaso? Esperemos que sea la última, además, ¿no? Pero lo cierto es que en este caso estamos ante el presidente del Gobierno que de una manera manifiestamente ostentosa, en prime time, como se suele decir en los medios de comunicación de la televisión, pues ha atacado directamente a los jueces, y aunque lo haya matizado diciendo que se está refiriendo a un concreto juez o a un par de jueces, lo cierto es que el ataque está ahí a toda la judicatura presente, porque, entre otras cosas, llueve sobre mojado, es decir, llevamos ya mucho tiempo oyendo críticas y críticas y críticas a la actuación de los jueces cuando los jueces inquietan los intereses de determinados políticos o de partidos políticos. Vamos a recordar, lo decía, lo analizábamos anoche con Ana Samboal ya aquí en el Cascabel, lo decía anoche el presidente en esa primera entrevista después de un año que concedió a la televisión pública, a Televisión Española, y decía textualmente eso, que algunos jueces, dice Sánchez, no cumplen la ley. Vamos a recordarlo. No se puede abrir un juicio a una persona, en este caso el fiscal general del Estado, sin ninguna prueba. ¿Pero la inocencia quién la dictamina, los jueces o los próximos? No, los jueces, por supuesto. Presidente, ¿me está diciendo que hay jueces que están en guerra con el Gobierno? Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. No es, magistrado, la primera vez que desde la Moncloa hay ataques directos a la Judicatura, a algunos jueces, pero seguramente es el momento y además el lugar, por eso que usted decía muy bien, se dijo en un prime time, con muchos espectadores viendo esa entrevista, seguramente digo es el momento en el que se ha llegado más lejos en esos ataques, ¿no? Desde luego que sí, y además está todo su discurso montado en una falsedad. Es decir, cuando un juez investiga o enjuicia a un político por hechos delictivos cometidos en el ejercicio de su actividad política, o creo yo, afecta también a personas de su entorno, familia, etcétera, no por eso el juez hace política. Lo que ocurre es que son asuntos de relevancia política, que duda cabe. Pero no por eso es hacer política. Es que con esa teoría da la sensación de que cuando se investiga un delito cometido por un político, pues se politiza la justicia, y que el juez hace política. Con esa teoría, pues habría que dejar exentos de toda investigación y de todo enjuiciamiento las actuaciones que realicen políticos y que tengan relevancia penal, en definitiva. De inmediato también, si nos lo permite, alguno de nuestros analistas le va a plantear alguna pregunta, pero antes una cosa más, magistrado. En el fondo, da la sensación de que ustedes protestan, y yo decía al comienzo del programa que además lo hacen de manera prácticamente unánime, el mundo de la Judicatura, ante estos ataques, pero digo que en el fondo da la sensación de que estas palabras del presidente, muy parecidas a las que en Estados Unidos, por ejemplo, puede entonar Donald Trump, digo que en el fondo da la sensación de que salen gratis, que no tienen ninguna trascendencia más allá de su derecho a ejercer ese pataleo. Hombre, pues hoy por hoy realmente sí. Bueno, creo que hay una queja presentada ante el Consejo General del Poder Judicial. No sé si el Consejo General del Poder Judicial emitirá algún comunicado, o el próximo viernes la presidenta del Tribunal Supremo, en el acto de apertura de tribunales, hará alguna consideración sobre esta cuestión, ¿no? Pero déjeme que añada otra cosa más a lo que decía el presidente del Gobierno. Decía que hay jueces que parece que incumplen la ley o que ignoran la ley. Habrá que recordar, puesto que estamos hablando del caso de su mujer, el caso de su hermano o el caso del fiscal general del Estado, que todas las actuaciones de estos jueces han sido convalidadas por los tribunales superiores, por las instancias superiores, de manera que no son tres jueces aislados los que hayan hecho esto, sino que es todo un sistema judicial que de momento está convalidando, está amparando la actuación de estos jueces.
por supuesto estamos siempre partiendo de la presunción de inocencia. Habrá un juicio y ya veremos en qué queda, pero hoy por hoy, al día de la fecha, estos jueces, digamos que no son unos trabucaires, no son unos francotiradores, sino que son jueces que están actuando en el ejercicio de sus funciones, aplicando la ley, y sus actuaciones están siendo, como digo, confirmadas por los tribunales superiores. Le planteo también una pregunta a Esther Jae, magistrado. Sí, buenas noches, señor Requero, me alegro de Buenas saludarle. noches. Yo quería preguntarle, porque de alguna manera lo que nos ha dicho es que usted siempre ha procurado mantenerse al margen, pero esto es la gota que colma el vaso y que por eso ha querido intervenir. Pero en el momento en el que Pedro Sánchez se querelló contra el señor Peinado por el interrogatorio en Moncloa, etcétera, eso no se sintió en ese momento, porque es una denuncia a un juez con nombre y apellidos también, y a su trabajo, ¿no? Eso, no sé. Bueno, en ese momento lo que había era una denuncia. Yo no sé si era denuncia o querella, no lo recuerdo ahora mismo, pero lo que sí que está claro es que desde el momento en el cual se toma la iniciativa de llevar eso a los tribunales, la actuación de ese juez se acuerda llevar a los tribunales, hombre, y creo que la prudencia aconseja estar callados hasta que los tribunales resuelvan, ¿no? Y bueno, una vez que los tribunales resolvieron archivando esa denuncia o esa querella, que repito, no sé lo que fue, bueno, pues quedó bien patente que había habido un exceso por parte, en este caso, del presidente del gobierno. Lamentablemente es que llevamos así desde, yo creo que comienzo de los años 80 del siglo pasado, en el que la política y sus irregularidades, por decirlo suavemente, empezaron a desembocar en los tribunales de justicia, ¿no? Y desde entonces siempre que un juez ha investigado, bien sea a un político o bien sea a un personaje poderoso del mundo de la prensa o del mundo de la economía, siempre se ha atacado al juez, siempre se le ha desprestigiado ante la opinión pública y ante los medios de comunicación. Es una forma, en definitiva, de defenderse para dejar claro ante la opinión pública que lo que le está ocurriendo a esa persona afectada por esa investigación no es porque haya cometido o presuntamente haya cometido o se sospeche que haya cometido hechos delictivos, sino por culpa de un juez incompetente o por un juez venal o por un juez, en definitiva, en este caso, politizado. Esto es así desde hace ya muchísimos años. José Francisco. Muy buenas noches, señor Requero. A mí, buenas noches. Me gustaría preguntarle si se sienten intimidados los jueces, pero no quiero hacerle esa pregunta, quiero hacerle otra pregunta sobre el efecto que esto tiene respecto a los fundamentos del ejercicio de la democracia, el desgaste democrático que representa que quien es la cabeza del Poder Ejecutivo haga una crítica y traspase ese mecanismo de crítica respecto a otro poder que es fundamento del Estado, lo que afecta a esto a la separación de poderes en la democracia. Es decir, ¿se está desgastando la democracia en España con este tipo de actuaciones? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que este tipo de excesos por parte, repito, no a título particular, sino como presidente del gobierno contra miembros de otro poder del Estado, pues eso, que duda cabe que debilita la idea de la separación de poderes y que desde un poder del Estado se intenta interferir en la actuación de otro poder del Estado. Esto forma parte, digamos, de una degradación tremenda de la vida institucional, de la vida del funcionamiento de las instituciones en España en los últimos tiempos, y que, crearlo o no crearlo, al final lo que va es creando en la opinión pública una opinión en el sentido de que, bueno, si al fin y al cabo también los jueces son iguales, también los jueces se pelean con los políticos, porque en el fondo también la justicia es una cuestión política y todos jugamos a la misma partida, todos hacemos política, ¿no? Entonces eso crea al final en la mentalidad ciudadana una desafección hacia el funcionamiento de las instituciones. Una degradación, por tanto, en las instituciones en nuestro país. Una cuestión más, Ana. Sí, buenas noches, señor Requero. Buenas noches. Más allá de esa degradación y de esa ruptura del ciudadano con la justicia, yo quería preguntarle por el efecto que esto puede tener también entre los propios jueces. Quiero decir, si usted cree que estas declaraciones de Sánchez van encaminadas también a que un juez, en caso de tener que afrontar un juicio mediático o que afecte a personas que están en el poder, se lo piense, si se sienten ustedes presionados o ven un intento por presionar. Pues mire, si eso ocurriese sería un síntoma de debilidad en el funcionamiento, en este caso, de la justicia. Yo creo que este tipo de críticas, cuando a un juez, en definitiva, le corresponde resolver un asunto de relevancia, no ya pública, sino de relevancia
política lo que tiene que hacer, y de hecho se hace así, es afrontarlo con, pues con serenidad, con profesionalidad, y sabiendo que, que en el sueldo, por poco que sea, está a aguantar este tipo de embates. Esto yo creo que se soporta a base de profesionalidad, y luego, por supuesto, dentro del concepto profesionalidad no está simplemente el aguante, sino el hacer las cosas bien, y todos los pasos que se vayan dando que estén bien fundamentados en derecho. Por eso digo y vuelvo a la idea que comentaba antes, que se está criticando a 3 jueces en particular, pero en realidad no se está criticando a 3 jueces, también se está criticando a los tribunales, o se quiere ocultar que los tribunales superiores a esos 3 jueces han ido confirmando todas esas actuaciones, lo cual quiere decir que no estamos ante 3 jueces francotiradores, sino que por el contrario estamos ante unos tribunales que están analizando todas y cada una de esas actuaciones, se está oyendo a los que intervienen en ellas como partes personadas, como partes querelladas, etcétera, o imputados ya, y por tanto no hay ningún tipo de indefensión, y en consecuencia no se puede decir alegremente nada más y nada menos que por el presidente del gobierno que los jueces desconocen el ordenamiento jurídico, que desconocen las leyes. Ya me gustaría saber si las conoce